Buenos días, chicos, chicas del grado de quinto de secundaria del área de Personas, Familia y Relaciones Humanas. El día de hoy vamos a trabajar el tema sobre planificación familiar y quien se lo dará es Miss Yoconda. Nos dicen que la planificación familiar es el derecho de toda persona a decidir de manera libre y a la vez responsable sobre el número de hijos, hijas y el momento en que los tendrá, así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Este derecho es independiente del sexo, de la edad y el estado social o legal de las personas. Planificación familiar es un programa de consejería que se le brinda a todas las pacientes y los pacientes, tanto a varones como mujeres en edad fértil. Información, educación y guía en la aplicación de métodos anticonceptivos para sus necesidades y preferencias, así como contribuir a la disminución de gestaciones no deseadas. En ella se dará la consejería y se explicará todos los métodos anticonceptivos que existen y los efectos secundarios que alguno de ellos pueda ocasionar. Luego de una evaluación, el profesional de la salud indicará el método anticonceptivo que corresponda. La planificación familiar repercute en el ámbito emocional, económico y social de una familia. Por ejemplo, en el ámbito emocional, porque con un hijo o hija planificado, la pareja se proyecta en qué momento será padre o madre. Además, tener la madurez necesaria para tan importante decisión. En el ámbito económico, porque un hijo o una hija trae necesidades que deben ser cumplidas por papá y mamá. En el ámbito social, ante una familia planificada, se podrá disminuir la pobreza, el analfabetismo, etc. Entonces, entraremos a ver qué es la planificación familiar. Fíjense, nos dicen que es la decisión informada y voluntaria, ¿no? Es la decisión informada y voluntaria para elegir cuántos, cuándo y cada cuánto tiempo tener hijos o hijas. Además, se brinda la posibilidad de elección de los métodos anticonceptivos que se considere pertinente para lograr que la planificación sea exitosa. La planificación familiar también contempla la educación sexual. Aquí se está recibiendo orientación, ¿no? Fíjense, contempla la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la concepción y durante el embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirven desarrollar la planificación familiar. Bien, seguimos. La importancia de la planificación familiar. Veamos por qué es importante, qué ventajas nos trae cuando planificamos, ¿no?, nuestra familia. La primera característica es que se reduce la mortalidad infantil. Cuando se planifica, una de las ventajas es la reducción de la mortalidad infantil. ¿Qué nos dice la reducción de la mortalidad infantil? Sobre todo en menores de 1 año debido a problemas de salud en la madre, al tener embarazos muy seguidos, ¿no? El esperar 2 años después del parto ayuda a las mujeres a tener hijos, hijas más sanos y contribuye a aumentar la supervivencia infantil en un 50%. Entonces, la planificación familiar disminuye la mortalidad infantil. Otra ventaja es que la prevención de riesgos para la embarazada. Fíjense, hay prevención de riesgos para la mujer embarazada. ¿En qué forma? Al limitar el número de embarazos que la mujer va a llevar a término, así como el aspecto entre ellos, la salud y el bienestar materno van a mejorar en gran medida.
Del mismo modo, al limitar los nacimientos a los años de mejor salud del periodo reproductivo de la mujer. También se disminuye el riesgo de muerte materna y fetal. Fíjense, cuando se tienen los hijos, ¿no?, seguidos, ¿cuáles son esas principales causas de muerte materna? Las enfermedades crónicas previas, como por ejemplo la diabetes, presión alta, ¿no?, VIH. También tenemos las hemorragias posparto, después de haber dado a luz, se pide un tiempo preventivo que la señora que repose, no se cuide, y así se puede evitar estas hemorragias. La eclampsia, ¿qué viene a ser la eclampsia? Ustedes habrán escuchado, ¿no?, la preeclampsia. ¿Qué es el preeclampsia? El preeclampsia viene a ser un conjunto de síntomas. Por ejemplo, se empieza a ver el aumento de la presión arterial en la mujer embarazada, también aumento de proteínas en la orina, luego se ven hinchazones y pies, las hinchazones en los pies y en las manos, y eso le trae problemas. ¿Por qué? Porque en el momento que está dando a luz, la señora sube la presión arterial y entonces puede producir la eclampsia, que viene a ser las convulsiones. Convulsiona la mujer, convulsiona el bebé y puede llegar a la muerte, ¿no? También ya hemos dicho la hipertensión gestacional, el aborto es otra de las causas de la muerte materna, los embarazos extrauterinos, cuando el embrión se incuba en las trompas de falopio o fuera del útero, ¿no? Se habla de un embarazo extrauterino. También es una muerte obstétrica de causa no especificada, también se dan una embolia obstétrica, enfermedades maternas de infección, ¿no?, que complican el embarazo y otras más. Entonces, la planificación va a reducir esos riesgos para la mujer embarazada. Muy bien, seguimos. Otra ventaja es que hay prevención de la infección por VIH. Fíjense, entonces se va a realizar una prevención de la infección por el VIH. Por una parte, se evita el embarazo no deseado en las mujeres infectadas con VIH, lo cual disminuye el nacimiento de bebés infectados y huérfanos, porque a veces muchas de estas mamás van a llegar a la muerte, ¿no? Cuando se desarrolla el SIDA, mueren y entonces van a quedar huérfanos los niños. Por otra parte, los métodos anticonceptivos, acá tenemos un método anticonceptivo, ¿no?, como el preservativo, ofrece una doble protección, ya que evitan el embarazo y el riesgo de infecciones de transmisión sexual como el VIH. Muy bien. Luego también vamos a encontrar que hay una disminución de los abortos, puesto que la planificación familiar disminuye la obtención de embarazos no deseados. También disminuye el número de abortos que se realizan de manera peligrosa, los cuales representan un 13% de la mortalidad materna infantil. Fíjense, cuando se hace un aborto, ¿no?, se extrae así al bebé, ¿no?, al feto, se extrae en pedazos. Entonces, para evitar estos abortos es que se desarrolla la planificación familiar, se da la planificación familiar. Luego también se da la disminución de embarazos en adolescentes, ¿no? 10 años, 11 años, 12 años, tenemos a adolescentes embarazadas, ¿no? Y ella preocupada, ¿qué hago? Dice, ¿no? ¿Qué hago? Pero ya, pues, ya lo hizo. Entonces, hay que enfrentar. Esta disminución del embarazo en adolescentes corren un mayor riesgo de dar a luz a un bebé prematuro con bajo peso al nacer. Además, las hijas de las mujeres adolescentes presentan una tasa mayor de mortalidad neonatal. Después que nacen, mueren. Asimismo, también se consigue reducir la tasa de abandono escolar al reducir los embarazos en adolescentes. Entonces, para eso sirve la planificación familiar. Luego, también se busca la disminución del crecimiento de la población. Aquí yo he puesto una imagen contraria.
Ante esto es que también se pide la planificación. Por ejemplo, estas familias, estos esposos nunca han pensado en poner en práctica la planificación familiar. Si tú cuentas, imagínate cuántos niños tiene cada familia, ¿no? Cada papá y mamá, cada familia, cuántos bebés. Aquí mira papá, mamá, aquí hay 4 bebés y todavía viven con los abuelitos. Igualmente acá, ¿no? Acá hay 5. Acá hay 5 porque mamá tiene uno en brazos. Y así sucesivamente si contamos. Entonces, la planificación ha ayudado a la disminución de la población. La planificación ejerce un control de la natalidad, ¿no? En nuestro país, cual aporta beneficios para la economía, el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible. Fíjense, la disminución de la población, sí, porque no podemos estar, no puede darse en nuestro país una explosión demográfica. Muy bien. Entonces, estamos dando a conocer toda la información necesaria para una adecuada planificación familiar. Es importante para lograr el bienestar de la pareja, autonomía de las personas y apoyar a la salud y mejorar el desarrollo y evolución de una sociedad. Entonces, veamos, ¿qué son los anticonceptivos? Esto también es otra situación. Son las estrategias, ¿no? Nos dicen que son las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello el embarazo. Su uso se generalizó a mitad del siglo XX como forma de planificación familiar y control de la natalidad. Existen varios tipos de anticonceptivos que se pueden clasificar en función de su composición y mecanismos de acción, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos condones, tenemos anillos, ¿no? Tenemos también anticonceptivo de barrera, los parches, ¿ven? Acá tenemos los DIU, las píldoras, que vamos de aquí a trabajar uno por uno. A ver, veamos, la clasificación de los anticonceptivos. Fíjense, aquí tenemos anticonceptivo de anticoncepción natural. El que tenemos en este extremo, ¿no? En estas dos imágenes, ese es el Oyino-Naus, que se basa en el control del ciclo menstrual para evitar mantener relaciones coitales en los días fértiles de la mujer, ¿no? Que son aquellos en los que se produce la ovulación. Aquí tenemos el Oyino-Naus, que es el que se controla a través de nuestra menstruación. Es un anticonceptivo natural. Fíjense, para poder poner en práctica este anticonceptivo, tienes que poseer una menstruación regular, ¿no? Cada 28 días baja tu menstruación, entonces sí puedes aplicar este anticonceptivo. De lo contrario, sería imposible, ¿no? Sería imposible. ¿Por qué? Porque después de la menstruación, que dura 5 días, hay unas personas que duran 5 días, otras que duran 6 días, otras duran 7, otras duran 3. Después de los días de menstruación se cuentan 5 días. Esos 5 días después de tu menstruación son días no fértiles, ¿no? Después de esos 5 días vienen los días fértiles, que son los días de ovulación, que pueden ser 6 días o pueden ser 5 días, ¿no? Y pasados esos días fértiles, como se saben, como nosotros podemos saber si estamos en nuestros días fértiles, porque la mujer cuando va al baño ya orinó y se seca, entonces en el papel higiénico queda un moco, ¿no? Un moco blanco y entonces si existe ese moco blanco, estás en tus días fértiles, pero no sabes qué día será, si es el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, no lo conoces, ¿no? Entonces después de esos días fértiles vienen los días no fértiles, pero ¿no? Esta explicación te lo tiene que dar el ginecólogo o la ginecóloga, el responsable de la salud,
¿Por qué? Porque en primer lugar ya hemos dicho que lo que tiene que hacerse es regularizar la menstruación, nuestra menstruación. Muy bien. Luego tenemos otro anticonceptivo que es el coito interrupto, ¿no? Que coloquialmente conocido como marcha atrás. Consiste en evitar la eyaculación dentro de la vagina, ¿no? Por eso es que he puesto sácalo, stop. Entonces, es una manera, ¿no?, de anticoncepción, pero no es recomendable porque no tiene nada de seguridad. Ya se ha dicho siempre que este coito interruptus no tiene nada de seguridad. Muy bien, seguimos. El método de barrera, ¿no? Se trata de anticonceptivos que evitan la llegada de los espermatozoides al óvulo de forma física. El más conocido es el preservativo de uso masculino. Por ejemplo, aquí tenemos el preservativo de uso masculino, ¿no? Que llamado también condón. Tiene forma de funda y se coloca alrededor del pene. Luego tenemos el preservativo femenino. Esto existe, pero acá en el Perú no se usa, ¿no? No tiene mucha acogida. Es similar al condón masculino, pero con un anillo rígido ancho para evitar que resbale por el orificio vaginal. No se coloca por la vagina y es el que recibe allí el esperma. Y luego tenemos el diafragma. Fíjense, este es un diafragma. Este diafragma es un capuchón de goma que se coloca en la vagina y obstruye el orificio del cuello del útero, evitando así el paso de los espermatozoides. Se puede usar varias veces si se cuida bien, ¿no? Miren este, que es el diafragma, se coloca, ya hemos dicho, en la vagina, que obstruye, aquí lo estamos viendo, ¿no?, obstruye el paso de los espermatozoides. Muy bien, allí tenemos el método de barrera. Otro método de barrera es la esponja vaginal. Esta esponja vaginal es como una espuma, ¿no?, de poliuretano que se coloca en la entrada del cervix y que absorbe el semen y libera espermicidas, ¿no? No es muy recomendable porque puede producir, ¿no?, irritación, fíjense, no es recomendable, pero también se usa la esponja vaginal. Y luego tenemos los dispositivos intrauterinos, ¿no?, llamado DIU también. El más conocido es la T de cobre. Estos son las T de cobre, son la forma de las T de cobre. El ginecólogo lo coloca en el interior del útero y es de carácter permanente. Ahora el Ministerio de Salud ha recibido, ¿no?, estos DIU. Antes se colocaba la mujer por 2 años, 3 años. Ahora dice que ha llegado un DIU que dura más de 5 años, ¿no? Y así se puede colocar y se evita tener los hijos que no se desean. Bien, luego tenemos los anticonceptivos hormonales. Estos son los métodos anticonceptivos más utilizados en la mujer. Se componen de versiones sintéticas de las hormonas sexuales femeninas como los estrógenos y la progesterona. A ver, veamos la primera, las pastillas o píldoras anticonceptivas. Aquí las tenemos. Se trata de un anticonceptivo en forma de pastillas que deben tomarse diariamente por vía oral, principalmente en las noches. Las píldoras anticonceptivas se componen de estrógenos y gestágenos principalmente. Luego tenemos los anticonceptivos inyectables. Anticonceptivos hormonales inyectables también se denominan, ¿no? Se trata de consiste en una inyección de hormonas por vía intramuscular. Su duración es de 1 mes, 3 meses, en función de la dosis hormonal. Allí tenemos, ¿no?, los anticonceptivos inyectables. Luego tenemos los parches anticonceptivos.
Fíjense, se trata de pequeños parches colocados en la piel que van liberando de forma continuada la dosis hormonal. Pueden colocarse en los glúteos, aquí tenemos, ¿no? Se pueden colocar en los glúteos, en la espalda, en el brazo, ¿no? En el vientre, ¿m? En todos esos lugares se pueden colocar. Dice que se deben cambiar una vez por semana. Hay que cambiarlos, fíjense estos parches, hay que cambiarlos. Luego tenemos el implante anticonceptivo, que es lo que actualmente se está utilizando, ¿no? Consiste en un pequeño implante de plástico flexible que se coloca bajo la piel del brazo y va liberando la dosis hormonal necesaria para evitar la ovulación. Su principal ventaja es que puede durar 1, 3 o 5 años. Por tanto, es un anticonceptivo permanente con alta eficacia anticonceptiva. Esta es la maquinita, ¿no? Esta es la maquinita con la que se van colocando cada una de estos tubitos. Son 5 tubitos los que se colocan acá en el Perú. Acá, miren, acá hay 6, pero acá en el Perú se colocan 5 tubitos, ¿no? Y mayormente es en esta parte del brazo. Muy bien, esos son los implantes, ¿no? Anticonceptivos. Y luego tenemos el anillo vaginal. Este anillo vaginal consiste en un aro flexible, lo estás viendo allí. Este personal de salud lo está doblando. Se coloca en el cuello del útero que va liberando hormonas. Se cambia una vez al mes y la mujer lo hace en su propia casa. Esos son los anticonceptivos hormonales. Luego tenemos los anticonceptivos definitivos y de emergencia. Los que están acá arriba son los anticonceptivos definitivos. Se trata de una anticoncepción permanente de gran eficacia que requiere una intervención quirúrgica. Aunque en un principio estas operaciones eran irreversibles, actualmente existe la posibilidad de revertirlas. No obstante, la eficacia de la cirugía de reversión no es muy elevada y no es posible asegurar que la capacidad fecundante se recupere totalmente, ¿no? Entonces, sí, hay unas imágenes donde ¿no? Por ejemplo, en la vasectomía, en estos conductos seminales se dobla y allí se hace un nudo, ¿no? Estos conductos se dobla y allí se le hace un nudo. Lo mismo acá también en las trompas de falopio. No se cortan, sino se hace un nudo, se comprime allí y entonces cuando ya la mujer desea o el varón desea tener hijos, entonces se saca ese nudo y vuelven ¿no? Pueden regresar a la concepción, aunque también dicen que a veces demora muchos años para que eso se regularice. Bien, veamos la vasectomía. Esta es la vasectomía. Los conductos seminales se cortan para impedir la salida. Miren, aquí estamos viendo, están cortados, ¿no? Se cortan, dice, para impedir la salida del esperma del testículo, por lo que el eyaculado no muestra espermatozoides. Y luego tenemos la ligadura de trompa de falopio, que es la obstrucción o corte, acá se ha cortado, ¿no? De las trompas de falopio de la mujer que impide el paso de los óvulos, por lo que nunca se encontrarán con los espermatozoides. Estos métodos tan drásticos solo deben utilizarse si se está seguro de no querer tener más hijos en el futuro. Y luego tenemos, ¿no? Los métodos anticonceptivos de emergencia. Se trata de la píldora del día siguiente. Es un método hormonal oral con una alta dosis hormonal que inhibe la ovulación y la fecundación. Se tiene que tomar dentro de las 72 horas de haber mantenido la relación coital, ¿no? Aquí está, esto es el método anticonceptivo de emergencia. Bien, chicos, chicas, espero que les haya sido de su agrado, ¿no? La sesión que hemos tenido hoy día. Y entonces, esto es para cultura general. Muchas gracias por su atención, ¿no? Cuídense mucho.
Hasta pronto.